Hi, everyone, and welcome to the first episode of this podcast. My name is Imara Chavarria, and I will be your host. In this space, we will explore how family, school, and society shape the development of individuals. These three environments influence the way we learn, behave, and interact with the world around us. Understanding their connection allowed us to reflect how how a person grows emotionally, socially, and academically. Para este episodio contamos con la presencia de una invitada. Ella es la ingeniera Sandra Cedeño Navia, quien cuenta con una maestría en el área de educación y tiene 5 años de experiencia en la educación rural. Ella da clases dentro del cantón Pichincha, que es un cantón que está casi a los límites de la provincia de Manabí. Un gusto aquí tenerla presente. Vamos a hacer una ronda de preguntas y usted me va a dar su perspectiva, cuáles fueron sus experiencias, eh, si tiene alguna anécdota también, me gustaría saberlo, en base a todo lo que trata el tema de la familia, la sociedad y la escuela. Muchas gracias, Valentina, por la invitación. Es un gusto estar aquí y poderte ayudar con tu actividad y bueno, esperando que este video también sirva de mucha ayuda a la comunidad educativa. Bien, como primera pregunta quisiera saber eh, ¿por qué usted hizo una maestría en educación considerando que usted no era de esta malla? Muy bien, Valentina. Bueno, en época de pandemia, eh, como tú sabes, hubo mucho recorte de personal en diferentes instituciones del Estado y bueno, me vi en la necesidad de buscar trabajo y se dio la oportunidad de empezar a trabajar como docente. Eh, Obviamente, en años de pandemia nosotros estuvimos trabajando en lo que era la educación virtual. Sin embargo, como me tocó ingresar a una escuela rural, pues me tocaba ir a territorio. Aunque sea pandemia, me tocaba hacer visitas a los estudiantes y el choque cultural, educativo, al ver la realidad de los niños pues del campo y esta manera de interactuar con ellos, me vi en la obligación de realizar una maestría en educación para poder ayudar más a estos chicos y poder buscar las metodologías adecuadas para que ellos pudieran entenderme y yo poder llegar a ellos con nuevas formas y técnicas y metodologías de aprendizaje para dar mis clases. Ya, y en base a esto, ¿cómo fue su primera experiencia dentro de un aula? Cuando no tenía conocimiento y previamente cuando ya obtuvo la maestría y tenía el conocimiento y las estrategias didácticas para poder integrar a un estudiante, a varios estudiantes dentro del salón de clase. Ok, Valentina. Bueno, eh, al inicio, cuando era en pandemia, pues se trabajaba mediante fichas, era muy poco realmente, fue muy difícil la comunicación con los estudiantes y padres de familia durante la época de pandemia. Una vez que ya ingresamos a trabajar de manera presencial en las aulas, eh, mi mayor obstáculo o la mayor desventaja que yo tuve en mi trabajo fue que al ser una escuela rural, me tocó ser docente de varios grados a la vez. Es decir, Ujú. esa es una de las falencias que tiene la educación en nuestro país en el área rural. La mayoría de escuelas pues son unidocentes. En mi caso no era una escuela unidocente, pero sí me tocó a mí estar dando clases desde preparatoria hasta cuarto grado. Entonces, para mí era muy difícil en las pocas horas de clases que yo estoy con los niños, encontrar la manera de atender a todos los grados y que todos tengan un aprendizaje significativo con el poco tiempo que yo tenía para dedicarle a cada uno de los grados. Esto fue lo que a mí me impulsó en buscar nuevos conocimientos, estrategias. eh, y bueno, la maestría me ayudó bastante porque, bueno, la docencia es, aunque muchos minimicen mucho esta profesión, pues es realmente
muy difícil y uno necesita saber cuáles son las bases, eh, qué es lo que nosotros como docentes debemos tener, esa empatía, buscar las metodologías, cómo realizar una planificación curricular para una escuela multigrado. Esto te permite ya medir tus tiempos, buscar actividades de acuerdo al nivel de los niños y cómo me va a alcanzar a mí el tiempo para poderle dar como esa oportunidad a cada estudiante de adquirir los aprendizajes, a pesar de que aún así es muy difícil al ser una escuela multigrado. ¿Cómo hizo para no tener, bueno, me imagino que ha de haber tenido ese choque al principio de que el niño de cuarto grado ve las materias o no, veía las materias de quinto, de sexto grado? ¿O cómo era la funcionalidad dentro del curso, dentro del... Bueno, al inicio sí fue muy difícil, sobre todo porque veníamos de una pandemia. Los niños estaban recibiendo clases los que podían y otros no. Claro, Otros no tenían acceso a internet. Era muy difícil porque los padres de familia en el área rural no todos saben leer y escribir. es Entonces verdad. ellos no tenían una guía en casa. A mí me tocó recibir niños en tercer y cuarto grado sin saber leer. Entonces cuando volvimos de pandemia fue realmente un reto que ellos pasaran de grado al menos aprendiendo a leer, a escribir y lo básico, sumas, restas y multiplicación hasta el cuarto grado. Bueno, esto ya ha ido mejorando una vez ya tuvimos 2 años, 2022 y 2023, con mucha dificultad porque realmente los niños venían con unas falencias que no te puedes imaginar. Como te digo, niños de cuarto grado sin saber leer ni escribir, nos costó mucho. Y bueno, mis compañeros de los otros grados también tenían la misma dificultad, pero gracias a Dios ya una vez que ya como que se normalizó la presencialidad, sí hemos ido poco a poco recuperando el nivel de los chicos en cuanto a los conocimientos. De acuerdo. Considerando que los niños o sea, es normal que dentro de la zona rural haya muy poca conexión, por el tema de que la señal, de que no llegan hasta allá adentro, que a veces viven muy, muy, muy lejos. Eh, Considerando que tampoco los padres no es como que han tenido una muy, muy buena formación, digamos, académica. Ellos son del campo, viven del campo y por lo tanto se le enseña a los niños a valorar eso. ¿Qué pasa cuando este ambiente familiar, lo que es la familia, el hecho de que el niño tiene que levantarse a tal hora, que la mamá tiene que levantarse a tal hora porque el papá también tiene que ir a trabajar tal vez fuera y no dentro de su propio campo? El niño que, o sea, la base de la casa cuando va al colegio o en este caso a la escuela, ¿se le dificulta más que a un niño normal, se diría? ¿Por qué, o sea, por qué usted piensa que surge esto? Bueno, la educación rural eh, creo que siempre y aún en la actualidad eh, tiene muchas falencias. Sí, Desde, como tú me dices, desde ese paso del niño de hogar a escuela, problemas de infraestructura, problemas sociales, problemas de nutrición inclusive. Realmente es mucha la diferencia entre un estudiante del área rural y un estudiante del área urbana. ujú. Nosotros nos enfrentamos a muchas situaciones como docentes. Tenemos chicos que porque tienen que caminar largas distancias, no llegan a la hora adecuada a clases o a veces tengo yo dentro de mi aula que a veces se quedan dormidos durante la clase, no tienen tampoco una buena alimentación. Bueno, son muchos los problemas y las dificultades que tienen que pasar los niños del área rural para poder acceder a la educación. Mucho más allá de que las instituciones sean fiscales, sean gratuitas, ellos pues enfrentan otro tipo de situaciones, sea de distancias, de infraestructuras, el mismo hecho de que sea un docente para muchos grados. Obviamente la educación, la calidad de la educación, por mucho que el docente se esfuerce, no va a estar al mismo nivel de una escuela del área urbana. Mucho más Por qué allá, usted piensa que surge eso? O sea, ¿por qué por más
planes que haga el gobierno para hacer Ujú. campañas dentro de las zonas rurales, todavía persiste eso. Porque por más que el Estado, por así decirlo, el ministerio, incluso los docentes desde su propia cuenta, sigue habiendo un significativo no, o sea, un no progreso dentro de las instituciones educativas rurales. Bueno, creo que el principal, refiriéndonos a lo que es el Ministerio de Educación, pues creo que lo principal es la falta de docentes. La Ya, falta de docentes, pero esto va mucho más allá del ¿cómo explicarlo? O sea, falta de recursos en todos los sentidos. Por ejemplo, una escuela rural no cuenta con todos los espacios que se necesitan para un buen ambiente escolar. Son escuelas sencillas, cubículos, en un solo espacio están 3, 4 grados, los patios a veces son de tierra, o sea, no solamente la falta de recurso humano, también es la falta de recursos de infraestructura. Bueno, el gobierno sí implementa también para lo que tú decías, la comunicación entre el padre de familia, el docente, sí, el gobierno sí implementa programas como Educando en Familia, pero todo esto en lo que es el área rural no funciona tanto, porque porque los DC, no sé si por cuestiones de distancias o no hay mucha cantidad de DC, a veces no avanzan a capacitar en todas las comunidades del campo. No sé cómo manejan los programas, eh, y bueno, va mucho más allá, o sea, cambiar la mentalidad también a veces de los padres de familia, que ellos tomen como prioridad la educación de sus hijos, que hagan el acompañamiento, que estén en una comunicación constante con el docente para que ellos, porque en la escuela se debe enseñar lo pedagógico, claro, sí, pero ya lo que es cuestión de puntualidad, los valores, el seguimiento de tareas, todo eso debe ser con un trabajo conjunto con el padre de familia. Lastimosamente, en el campo, como tú nos decías, las actividades de la agricultura, ellos madrugan, mandan a los niños a las escuelas, a veces los retiran, a veces los niños tienen que regresar a sus casas caminando o en bus. Bueno, ya ahorita hay bastante lo que es las motocicletas. No siempre el padre de familia se involucra con la educación de sus hijos y esto es como parte de una cultura que hay que irla cambiando, que ya los profesores estamos trabajando con actividades, hacemos que el padre de familia poco a poco se vaya integrando y sí nos hemos dado cuenta que sí resulta a veces. Por ejemplo, ya ahorita tenemos algunos programas que se debe trabajar sí o sí con el padre de familia. Tenemos el Día de la Familia, días de la lectura donde lo hacemos partícipe y así tenemos algunos programas durante todo el año escolar. claro. Lo que pasa, y bueno, lo que yo considero es que los padres de familia en general, siento que es en general el hecho de que la escuela debe resolver lo que en la casa no. O sea, y es como que yo la mando a la escuela y la escuela tiene que ver cómo hace con mi hijo. Como que le da mucha más responsabilidad a la escuela de lo que realmente Ujú. debería. Sí, algunos papitos ven a la escuela como si fuera una guardería, la verdad. Sí hemos tenido ese tipo de inconvenientes con algunos padres de familia. Yo creo que todo ya se está convirtiendo también en un problema social. Lo que nosotros como docentes notamos, al menos de los niños en los primeros años, es que los padres son muy jóvenes y con el avance de la tecnología eh, existen muchas distracciones no solo para los estudiantes, sino también para las madres y padres de familia. Entonces, todo esto que hemos venido acarreando como sociedad, falta de valores, ya no se ve a la familia como en nuestros tiempos cuando nosotros éramos niños, la familia era el núcleo de la sociedad. Tus padres eran autoridades. Sí, eh, y bueno, todas estas cuestiones del modernismo eh, ha hecho que poco a poco los padres de familia vayan perdiendo como esa autoridad con sus hijos, que ellos ya no se vean como guías, sino como amigos de sus hijos, y eso realmente, de cierta forma, ha ido como que haciendo que ellos ya estén desconectados de sus hijos en muchos aspectos. Eh,
Claro, no hay un límite como de decir, es que yo soy tu papá y yo soy la mayor autoridad dentro de esta casa. Tú vives aquí y está bien que me tengas confianza, pero no hay que pasar el límite. O sea, hay Exacto. un... Y muchas veces los malos ejemplos, los niños ya comparten con sus padres. O sea, ya no estamos en una época, por eso digo, lo bueno sería fomentar como programas como el de Educando en Familia. Lastimosamente, este programa no llega a todas las instituciones, pero debería ser así, eh, para volver a retomar esa práctica de valores que lamentablemente los jóvenes, y hablo porque es algo que venimos acarreando desde niños, ya, al ya no ver buenos ejemplos en casa, al ya no tener autoridad en casa, sino compañeros, amigos en casa, eh, se están perdiendo. Se están perdiendo mucho los valores. Tampoco, al mismo tiempo, yo no tengo quien me guíe con las tareas en casa porque ni mi mamá sabe. Entonces, ¿cómo me va a guiar a mí? Y existe como este desinterés del padre de familia por involucrarse en el aprendizaje de sus hijos. Ellos los Sí, mandan a la escuela y allá y verás allá cómo aprendan. aprendes, y realmente es muy cansado para un docente en la actualidad, eh, que no te puedes enfocar 100% en la parte pedagógica, en que el alumno aprenda lo que tiene que aprender en la escuela, porque tienes que estar corrigiendo también conductas. Y no siempre se cuenta con el apoyo de los padres de familia. Hay padres de familia que sí se interesan, que sí ayudan, y ahí es cuando tú ves resultados. Tú sabes que el alumno que más ha avanzado, el que se cumple más con tareas, en el que se preocupa por aprender, es precisamente aquel estudiante que el padre de familia está involucrado en su educación. ¿Cómo hace? Me imagino, porque dentro de la sociedad hay bastantes tipos de familias, que no todas comparten el mismo pensar que el otro. Cuando topamos lo que es una familia desinteresada, pongamos el ejemplo de padres jóvenes, que están en, por así decirlo, toda la muchachada. ¿Ya? Y hubo un accidente y nació la criatura, criatura que no debe ser responsable de los actos de sus padres. Es como totalmente independiente. ¿Qué pasa cuando los padres de familia, en este caso, que son jóvenes, tienen una mala comunicación o un mal cuidado, un descuido hacia sus hijos? Y cuando ellos tienen que ir a las instituciones, un niño de 4 o 5 años que no ha sido netamente de que cuidado al 100% y toca integrarse hacia una escuela donde hay más niños que tienen muchos más, por así decirlo, tienen diferentes valores, tienen diferentes creencias, porque en sus casas mismos tienen esas creencias. Hay un choque, siempre va a haber un choque. Pero ¿qué pasa si el niño viene de tan mal entorno familiar que al momento de hacer este cambio hacia un entorno educativo, eh, él simplemente no le guste? ¿Qué podría usted manejar, o implementar dentro de su aula para que el niño pueda acoplarse de mejor manera? Bueno, en las instituciones educativas sí se dan muchos estos casos. Tengo yo estudiantes de padres separados, y estudiantes con problemas de conducta que no se quieren acoplar o integrar al sistema educativo, no tienen límites, hacen muchos berrinches, no quieren trabajar. Bueno, esto siempre en una pareja de padres siempre hay uno que se preocupa un poco más. Entonces usted acude a él, o a veces ni siquiera son los padres. A estos niños los dejan con abuelitos, con tíos. Entonces hay que buscar la forma de mantener una comunicación con la persona más responsable que esté cercano al niño. Es muy difícil, la verdad es que es muy difícil eh, batallar con este tipo de situaciones. Yo este año tuve un niño que me costó mucho para que él quiera estar dentro del aula. Era un niño sin límites, papitos separados, pero poco a poco el niño se ha ido integrando con sus compañeritos, eh, y hemos ido trabajando el problema de conducta. Bueno, cuando tenemos casos que ya el comportamiento del niño cruza cierto límite, pues se trabaja, se hace una ficha respectiva y se trabaja ya con el DS. El DESE se encargaría de hacer la observación. Ellos hacen, si ellos van a la institución educativa,
Dependiendo del caso, entrevistan también al padre de familia o a la madre de familia, trabajan con el chico, le hacen un seguimiento eh, para poder guiar al estudiante. Ok, desde su perspectiva como docente, ¿considera usted que es bastante importante el hecho de tener una buena relación familia-escuela? Muy importante, es lo más importante, diría yo. Cuando no hay esa comunicación entre los padres de familia y el docente, prácticamente estamos dejando a ese niño a la deriva, porque nosotros como docentes podemos hacer maravillas en el aula, pararnos de cabeza, buscar métodos, si no aprendes de una forma, buscamos la manera con otras metodologías, se busca la manera, pero si no tenemos el apoyo en casa, lastimosamente es muy poco lo que nosotros como docentes podemos hacer. Los padres de familia deben entender que ellos son los primeros maestros de sus hijos. Claro, porque como todos sabemos, o al menos la mayoría, considera que la familia es la primera Escuela. escuela. En la familia uno aprende lo que son los valores, aprende lo que es la responsabilidad de hacer algún quehacer dentro de la casa, dependiendo pues de la edad del niño. Bueno, en la familia se supone que debe formarte como individuo durante tus 5 años de vida, que son los más importantes dentro del desarrollo de una persona. Porque en base a esos 5 años de experiencia que tiene dentro de la familia, pues puede modificarse mientras está creciendo, pero siempre va a haber una base que va a estar sólida y es la de cuando uno está en la niñez, de los 0 a los 5 años. Eh, Considero que el padre de familia tiene una está muy desconectado, ya sea porque trabaja mucho, porque nunca tiene tiempo, porque está el tema de las redes sociales o porque simplemente él no quiere ser partícipe de lo que es la educación del niño. Y eso para mí está mal y se lo ve y se siente dentro de un aula porque el niño no tiene el mismo desarrollo que los demás cuando otro padre de familia con su hijo le dice, sí, pero tienes que hacer esto, pero no, eso no es así, ¿por qué no lo haces mejor de esta manera? Entonces el niño desarrolla otras habilidades que el niño que no recibe eso, pues se va, por así decirlo, Sí. se retrae, ¿no? Sí, bueno, en lo que es la ruralidad también, muchas familias tienen como prioridad, si bien mandan a tu niño a la escuela para que aprendan a leer y escribir, eh, ellos dicen para que se puedan defender, ¿no? Eh, la prioridad de ellos no es tanto así como que el niño termine sus estudios. Tenemos casos de muchas familias y que por esto también hay mucha deserción escolar. Eh, por ejemplo, ellos van a clases, pero si tienen que hacer alguna actividad del campo, ayudar a sus padres, ellos faltan a la escuela. Es más, cuando llega ya la época de diciembre, que ya empieza a caer las lluvias, muchos niños dejan de ir a la escuela porque tienen que ir a trabajar con papá en las labores de la agricultura. Y esto es algo que pasa todos los años y por más que se le explica a los padres de familia que el niño debe asistir a las clases, pues ellos priorizan más la actividad agrícola, el trabajo. Entonces no ven bueno, no ven a la escuela tanto como una Como una exigencia, prioridad, como una prioridad, sino tenemos esa mala como cultura. una elección, Sí, sí, exacto. ya. Bueno, ahí considero que priorizan más el hecho de que tú a la escuela vas a adquirir un conocimiento que lo vas a poner en práctica mucho después, Algo en vez de básico. que tú vas a tu terreno, coges una cosa, lo, lo cosechas y lo vendes y generas ingresos. Claro, ellos no ven la educación con el propósito de que tu hijo sea un futuro profesional, sino más bien como para que aprendas lo básico mientras estás en etapa estudiante, en edad escolar, aprendas lo básico, aprendas a leer, aprendas lo básico en matemáticas, pero lo que ellos aspiran es que ya una vez que el niño tenga 12, 13 años, pues ya se integre a lo que son las labores del campo, que ayude a familias, sea un trabajador más, y Y realmente ellos priorizan más ellos. y los niños cuando llegan a esa edad sí priorizan el campo. Sí,
Lo hacen, Es algo ya cultural. Bueno, nosotros estamos trabajando con ellos. Ya hay muchos chicos en el área rural que salen a estudiar. Nosotros sí hemos visto ese cambio. Ya hay niños que incluso ya llegan a la universidad. Y eso es algo que nos alegra mucho. Poco a poco se va concientizando a los padres de familia con esta situación de que no porque seamos personas del campo debamos quedarnos solamente hasta la instrucción primaria o hasta el bachillerato, se les habla de las oportunidades que pueden tener los hijos. Es más, nosotros siempre les decimos que si quieren dedicarse a las labores del campo están bien, pero lo pueden hacer ya de una manera tecnificada, estudiando, especializada. especializándose, y para eso es muy importante seguir con la educación eh, de, de tercer nivel. Claro, lo que pasaba en mi colegio, que era que, bueno, más que nada mis compañeras salían embarazadas o ya entraban a primero, segundo de bachillerato, lo que se llama comúnmente uno ya está casado, solamente está unido. Y como tiene a esta persona mayor, porque por lo general son personas mayores, con chicas de 16, 17 años, él se encarga de proveer y lo que hace ella es tomar su papel como señora de la casa y estudia porque, bueno, porque así lo dicta y más que nada cuando llegas al bachillerato, la universidad no es algo que es exigido, es una elección propia, uno decide si ir o no ir. Entonces, las chicas o la gran mayoría de mi curso, todas siguen siendo, todas mis amigas del curso son del área rural. Pichincha es un área rural, ¿ya? Pero la mayoría del curso fue mucho más rural, o sea, el hecho de que tener que coger 2 buses o irse en moto hasta cierto lado y de ahí coger un bus y de ahí coger otra cosa, era bastante. Que al momento de que ellas terminaron el colegio, cogieron y nomás se regresaron de nuevo Al campo, al campo, sí, a y formar su eso es para mí un poco desalentador porque considero que la educación que recibimos dentro de los 3 años de bachillerato fue buena, más que nada la última, el último año de bachillerato. Tuvimos muy buenos docentes y sin embargo, no sé si fue por problemas dentro de casa, porque uno cuando se casa a esa edad es como complicado decirle al marido, me voy a estudiar. Entonces, considero que puede haber sido eso, el hecho de que muchas de las compañeras de curso no fueron mucho más allá que solamente bachilleratos. sí. Es lo que yo te estaba comentando, o sea, es algo que va mucho más allá de lo que nosotros como docentes quisiéramos lograr. Ya es algo cultural en el campo, pues las niñas tienen esa mentalidad, ¿no? Sí, Es más, desde que son muy pequeñas, se escucha mucho, ¿no? Aprende tal esto para cuando te cases, aprende a cocinar, si no sí, aprendes a cocinar no te puedes casar. Le meten mucho esas ideas en la cabeza. Y el varoncito, pues obviamente vamos a trabajar, que tú debes tener dinero, debes ayudar al a papá sustentar la a familia, tienes sustentar a que la ayudar familia. económicamente. Entonces, no se ve, esto que yo te decía, la educación, ellos no lo ven como ser un objetivo, una meta en sus vidas, voy a ser profesional. Es más, yo siempre en el recreo suelo hablar mucho con los estudiantes de noveno, décimo, porque a mí me gusta conversar con ellos, escuchar sus problemas y todo. Y yo siempre trato de inculcarles, digo, mijito, usted no se puede quedar así, usted tiene que seguir estudiando, algún día usted va a querer valerse por sí mismas, no siempre una meta de una mujer debe ser formar un hogar y tener hijos. Cuando usted ya se desarrolle como profesional en la sociedad, cuando usted salga y vea otras realidades, usted se va a dar cuenta que la educación nos abre muchas puertas, que no solamente es bonito aprender lo básico y de ahí seguir teniendo una vida como la que tuvieron nuestras abuelitas, nuestras madres, sino que nosotros podemos dar más y esperar más de la vida, con perseverancia, autoeducándonos, haciendo cursos, yendo a la universidad. Yo siempre trato de inculcarles esto a los chicos, trabajar mucho su parte emocional, porque eso también, o sea, los niños del campo, por la misma forma en la que son criados desde pequeñitos con mucho trabajo, eh, en entornos eh, de trabajo agrícola, la ganadería.
con un nivel de estudio muy bajo de sus padres. El entorno en el que ellos crecen a veces emocionalmente, socioemocionalmente no es el mejor. Entonces siempre es bueno eh, hablar con ellos mucho más allá de lo que son las materias, siempre tomarnos un tiempito para conversar y ver cómo están ellos emocionalmente, qué les gustaría recibir de la vida o qué les gustaría a ellos trabajar. Eh, Lamentablemente en escuela ellos escuchan una cosa, en la calle pues y ahorita con tantas distracciones en el internet pues no todos logran captar lo que se les quiere decir o no todos les interesa eh, escuchar lo que es bueno para ellos. Entonces, sí, lamentablemente estamos pasando por nuestra sociedad por momentos muy difíciles, sobre todo aquí en el Ecuador, y ellos se ven tentados a tantas cosas que realmente la educación es lo que, no todos, a una gran parte de los estudiantes, pues no les interesa. Es, es un poquito decepcionante, la verdad, cuando los chicos eh, no captan o se dejan tentar fácilmente por todas estas distracciones que la sociedad actualmente ofrece. Bueno, ha sido una charla muy entretenida. He adquirido más conocimiento del que, pues obviamente yo ya sabía porque tengo la base de lo que estoy haciendo de la universidad, como me estoy formando para docente, más las experiencias que yo he tenido dentro de un curso. Yo agradezco el hecho de que usted me haya brindado su tiempo para hacer lo que es este podcast. ¿Algún consejo que tenga para mí como formación, para formarme como docente o hacia los padres que puedan llegar a ver este podcast o más profesores en general? ¿Sí? Bueno, para ti, que sigas poniendo todo tu esfuerzo, que no pierdas la esperanza en la humanidad, en la educación, que la educación es nuestro mejor vestimenta para presentarnos a la sociedad y para salir adelante en la vida. Lo que mejor te define a ti es tu educación. Y bueno, a los padres de familia, eh, sí quisiera crear conciencia de que cuando uno trae un hijo al mundo es porque vamos a darlo todo por ese hijo, que nosotros somos los principales guías y maestros de nuestros estudiantes y que si no nos involucramos en su educación, difícilmente el estudiante podrá lograr eh, un aprendizaje significativo a lo largo de su vida. Yo invito a toda la comunidad educativa que unamos esos lazos, padres de familia, estudiantes y docentes para sacar adelante a los chicos y recuperar esos valores que se están perdiendo en nuestra sociedad y poder sacar nuestro país adelante y rescatar a las juventudes que están en estos momentos perdidos en las calles. Eso sería todo. Bien, ahí lo tienen, señoras y señores, licenciada presente viendo el podcast. Tuvimos la presencia de la ingeniera Sandra Cedeño Navia, que nos ha hablado un poco de su experiencia y ha sido algo gratamente significativo para mí. Muchas gracias por sus palabras, Gracias por la eh, invitación. por brindarnos su espacio de su casa para ayudarme con esta tarea. Invitar a todos los usuarios que dejen algún comentario con respecto a algo, si tienen alguna duda, de pronto podamos hacer un segundo episodio para resolver alguna duda que tengan. Muchas gracias. Gracias. In conclusion, the family, the school, and society each play a crucial role in a person's integral development. The family is the first space where values, habits, and emotions are formed. The school then reinforces or strengthens this learning through academic and social ground, while society influences how individuals interact are and relate to others. In rural areas, education faces additional challenges due to limited resource, teachers shortages, and a lack of families' involvement as a daily responsibility are, are often prioritized over academic support. These factors make it more difficult for students to achieve
uh, mindful learning. For this reason, it is essential to strengthen the relationship between families and school. Structure programs that encourage participation, communication, and mutual support in order they ensure a more complete and positive educational experience. Thank you for watching and listening to this podcast, and see you soon in the next episode.